Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que vaya todo muy bien. Hoy vamos a seguir con el tema de la terapia de liberación kármica. ¿eh? Quiero dejaros claro una cosa. Os lo dije en la clase anterior. No hay nada que nosotros eh, podamos curar. Nosotros podemos aliviar, podemos guiar a las personas. Con la terapia de liberación kármica ocurre lo mismo. ¿eh? Ayuda a las personas a hacerse conscientes de qué emociones son las que están desequilibrándola. Qué emociones no dejan que la persona sea lo feliz que quisiera. Está claro que la felicidad ya viene con nosotros desde que venimos aquí, pero la tapamos con capas y capas de condicionamiento, etcétera. Todo lo que está aquí grabado. Todo lo que está ahí grabado de esta vida y, por lo que dicen los guías, posiblemente de otras generacionales, gestacionales. Ahora bien, el hecho de hacerle a alguien la terapia de liberación kármica no significa que, como por arte de magia, le eliminemos todas aquellas emociones que tienen sin resolver. Eso quiero dejarlo claro. Y tenéis que decírselo a las personas que se lo hagáis, para que no se hagan falsas ilusiones. Sobre todo porque la gente es muy cómoda y voy a que alguien me solucione todo aquello que debo darme cuenta yo y solucionármelo yo. Pero como yo no lo veo, tampoco hago mucho por verlo, o si hago, no veo, eso de tomarse la pastillita cuando a uno le duele algo por no mirar, por no encontrar qué es lo que está haciendo que enferme uno, que le duela a alguien algo, pues me parece algo que no tiene razón de ser. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta terapia? Bueno, esta terapia lo que hace es que la persona, como he dicho antes, sea consciente de qué es lo que la está haciendo estar como está. Que si la gente acude a ti es porque no está bien, porque no se considera que esté bien ella misma. Hay algo que está parando su proceso de desarrollo espiritual. Hay algo que él está desequilibrando su vida, ¿no? Claro, nosotros le preguntamos a nuestros guías qué emociones no resueltas tiene la persona en cuestión, emociones no resueltas de esta vida, de otras vidas, generacionales, gestacionales, luego también traumas no resueltos, experiencias no resueltas. Claro, ahí los guías nos dan mucha información, pero tal vez
no nos den toda la información. Nos darán la información que ellos crean oportuno, que ellos crean que la persona pues va a poder digerir. ¿eh? Por eso yo recomiendo que la terapia de liberación kármica se haga de tanto en tanto, no solo una vez y ya está. Porque tal vez con una vez, pues imaginaos, os sale, bueno, la persona en sí tiene 50 emociones no resueltas, 40, y los guías no os van a decir tantas emociones. Es que la persona se vería abrumada, no sabría por dónde empezar. Pues os dirán algunas de esas tantas emociones y la persona pues podrá ponerse manos a la obra. Cuando nosotros, ahora veréis, le decimos a nuestros guías, le preguntamos si es posible eliminar o bajar la intensidad de la emoción que le está haciendo estar así a la persona, y nos responden que sí, entonces eso no significa que en el momento en el que hagamos la operación que ahora os enseñaré, las emociones se esfumen, que las emociones se minimicen el nivel de intensidad. No. Significa que los guías aprobarán una serie de experiencias que harán que la persona aprenda más rápidamente a superar esas emociones que nos han dicho que tiene que resolver. Es decir, nosotros hacemos primeramente conscientes a la persona de ciertas emociones que tiene que resolver. Nosotros le preguntamos a nuestros guías si es posible eliminar esas emociones o minimizar la intensidad de estas. Si nos dicen que sí, significará que ellos saben que sí, esas personas aprenderán con esas experiencias que les manden. Eso significa, he hecho miles de terapias de liberación kármica y aquellas personas que han puesto de su parte son las que luego han obtenido unos resultados increíbles. Pero la persona tiene que poner de su parte. La que no, sí que luego tiene resultados, pero ni mucho menos como aquellas que ponen de su parte. Porque habrá personas, si vuestros guías os lo permiten, a las que podréis hacer la terapia sin que lo sepan, con la intención de ayudarlas, siempre y cuando vuestros guías os lo permitan. Vuelvo a repetir, porque siempre, como con todas las cosas, hay que preguntarles a nuestros guías. Es decir, guías, hermanos, ángeles, ¿podemos hacerle la terapia de liberación kármica a X? ¿Me recomendáis hacerle la terapia de liberación kármica a X? Si os dicen que sí, entonces podréis hacérsela. Si os dicen que no, por mucho que queráis, no resultará. O no lo permitirán ellos o la persona no estará preparada. ¿Vale? Así pues, quiero que os quede claro esto. No ir de salvadores,
no ir de magos. No, no te preocupes que yo te voy a solucionar todos los problemas que tienes. Yo te voy a borrar todas las emociones esas que te están haciendo sentir así de mal. No. Tal vez podamos minimizar la intensidad haciendo la terapia, pero no podremos eliminarlas. Ni nosotros, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. Eso es la persona. Esto quiero que quede muy claro. Hay que dejárselo muy claro a la persona, ¿eh? Que no se vaya a montar un peliculón, ¿eh? Y luego, como aquellas personas que se toman la pastilla, no se esfuerzan en averiguar, en solucionar aquello que le está haciendo enfermar o que le esté ocasionando esos dolores. Y claro, la persona, pues si no hace nada, no va a pasar nada o casi nada, ¿eh? Esto es muy importante, os lo digo porque si no, pues os vais a frustrar, se van a frustrar y no es plan, ¿vale? Importante es que la persona quiera mejorar, que venga a ti. No vale, uy, con lo que me estás contando, yo te haría una terapia de liberación kármica. Sería lo mejor. Sí o sí te la voy a hacer. Ya verás tú qué bien te vas a poner. No, tiene que ser la persona que sepa que tú haces cosas y que te diga, oye, pues me siento así o asá, me gustaría mejorar. ¿Sería posible de alguna de las maneras? ¿Tú qué opinas? Pues voy a preguntarle a mis guías si haciéndote la terapia de liberación kármica mejorarías. ¿En qué tanto por ciento mejoraría X haciéndole la terapia de liberación kármica? Sí que se le puede hacer. ¿Me lo podéis señalar del 1 al 10? Pues un 3. Bueno, pero sí que mejoraría algo. Mira, sí que te puedo hacer la terapia de liberación kármica, pero que sepas que te va a ayudar tan solo un 30%. 3, 30%. 4, 40%. Si tú quieres, ay, pues para eso no me hagas nada. ¿Vale? Ya cada uno que decida. ¿Eh? Que te va a hacer un 90%. Ah, genial. Así me vas a solucionar todo. No, no. Yo no te voy a solucionar nada. Yo te voy a ayudar. ¿Eh? Te voy a hacer consciente de qué es lo que te está haciendo estar así. Pero tú luego tienes que trabajarte. Tienes que observarte. A ver si lo que nos han dicho los guías es cierto. Y bueno, pues tendrás que pararte cuando sientas esas emociones que te han dicho los guías y al final comprender cómo funcionan en ti para poder solucionarlas. Estamos aquí, los seres humanos, para aprender todas y cada una de las emociones que vienen intrínsecas con nosotros. ¿Eh? Y otras cosas, pero eso sobre todo. Y hasta que no hemos comprendido todas y cada una de esas emociones y otras cosas, pues no llegamos a donde tenemos que llegar. ¿Vale? Pero hay que dejárselo muy claro a la persona, que esto no es Fátima. ¿Vale? Bueno, pues nada. Vamos a empezar entonces. Lo voy a hacer muy poco a poco, ¿vale? Por si queréis tomar nota. Pero bueno, si tenéis los libros, en los libros aparece. Lo que pasa es que hay cosas que yo os estoy contando ahora que no aparecen en los libros, porque, bueno, me han venido luego, las he descubierto luego
¿Eh? Bueno, antes de hacerle la terapia de liberación kármica a alguien, por supuestísimo, hay que ver si la persona está siendo afectada por alguna entidad de entre mundos o del bajo astral. Porque imaginaros que no preguntáis eso al principio y que hacéis la terapia y resulta que llevaba una entidad y esa entidad era muy fuerte y se ha metido de por medio en los resultados, haciéndose pasar por vuestros guías y claro, lo que os ha llegado no tiene nada que ver con lo que es. Entonces habrás perdido el tiempo tontamente. ¿Eh? Entonces, en primer lugar, es preguntarle a los guías. ¿X tiene alguna entidad que le esté afectando de entre mundos o del bajo astral? ¿Eh? Sí, pues entonces tú ya te encargas de llevarla a la luz. ¿Eh? No, sigues, ¿de acuerdo? En este caso, si no tiene ninguna, el siguiente paso será preguntarle a nuestros guías si tiene algún familiar de esta o de otras vidas que no haya cruzado la luz. ¿Eh? Si uno tiene algún familiar que no haya cruzado la luz de esta vida o de otras vidas, que se ha quedado en entremundos o en el bajo astral, eso hará que nosotros no progresemos espiritualmente como debiéramos. Es como si quedase un hilillo sujeto a nosotros de esa entidad a nosotros que no nos dejase avanzar como debiéramos, por decirlo de alguna manera para que lo comprendáis. ¿Eh? Es necesario ayudar a aquellos familiares de esta vida, de otras vidas, que no hayan cruzado la luz. ¿Vale? Si queréis os pongo un ejemplo. ¿Eh? Hermanos, ¿X tiene algún familiar de esta vida o de otras vidas que no haya cruzado la luz? Sí. ¿Cuántos? 2. Vale, ese era el 2. 2. ¿Podemos llevar a esos 2 familiares a la luz? Sí. Vale. Imaginaos que la persona que os está consultando os pregunta, oye, ¿y quién son esos 2 familiares? Me gustaría saberlo. Bueno, lo que pasa es que se va a alargar más la consulta. Te lo advierto. Lo normal es que dure una terapia como 1 hora y media, 2 horas. Si vamos preguntando, pues esto se va a ir alargando. Ya depende de vosotros. Y de la persona, si tiene paciencia. ¿Vale? Vale, tú quieres saber quiénes son esos 2 familiares, ¿no? Vamos a preguntar. Hermanos, ¿esos 2 familiares son de esta vida? No. ¿Hay alguno de esta vida? Sí. ¿Cuántos? 1. Vale. ¿El otro es de otra vida? Sí. De acuerdo. ¿Es de esta vida? ¿Quién es? ¿Me lo podéis decir? Sí. Deletreármelo. ¿Quién es? Y te dirán, por ejemplo, su padre. Vale. De otra vida. Tampoco es necesario que lo sepa la persona, pero bueno. ¿Me podéis decir qué fue?
para ella, su tía. De acuerdo. ¿Podemos cruzarlos? ¿No? Sí. Venga. ¿Podemos cruzar los dos a la vez? Sí. Bueno, cuando me pongáis en contacto con esas dos entidades, por favor, señaladme el dibujo del ángel. Te señalan el dibujo del ángel. Y empiezas a hablarles. Primero, como sabéis, presentaros. Hola, me llamo en este caso Ramón y he venido a ayudaros. ¿Me oís? Sí. Esperáis que os contesten que sí. Escuchadme bien. Voy a abrir a vuestro lado una luz maravillosa. Una luz que os va a envolver de amor y de claridad mental. ¿La veis? Esperáis a que os señalen el sí. Junto a esa luz están mis guías espirituales. ¿Los veis? Esperáis hasta que os contesten que sí. Ellos están ahí para ayudaros. Os van a llevar a un lugar infinitamente mejor que en el que estáis ahora. No dudarlo y cruzar. ¿Vais a cruzar? Esperaros a que os señalen el sí. Separa la conversación con mis guías. Cuando hayan cruzado esas dos entidades, por favor, señaladme el dibujo del ángel. Y te señalarán el dibujo del ángel cuando hayan cruzado. Que el consultante te dice, ay, pues yo quiero hablar con esas entidades. Pues nada, que sepas que esto se va a alargar más. Hermanos, de todas formas voy a preguntar, le decís. ¿Es necesario hablar con esas dos entidades? Si os dicen que sí, pues, y la persona, el consultante, lo desea, pues habláis. Si os dice vuestro guía que no, pues le decís al consultante que no, que los guías no ven oportuno el hablarles, porque a lo mejor están con un nivel de confusión muy alto, porque no es necesario. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hemos cruzado a los familiares, si es que los hay, lo siguiente que hacemos es averiguar si la persona le guarda rencor a alguien. El consultante. Si el consultante le guarda rencor a alguien. Que no le ha perdonado. A alguien que le ha hecho algo o que el consultante cree que le han hecho. Es importantísimo perdonar de corazón. No, vale, te perdono. Ya de por sí la palabra perdonar a mí personalmente no me gusta, porque denota ego, desde mi punto de vista. Te perdono. Bueno, ¿tú quién eres para perdonarme a mí? Prefiero decir comprendo por qué actuaste así conmigo en su momento. Porque tal vez, eso pienso yo, en su momento pues tenías un nivel de conciencia muy bajo o lo tienes y es normal que actúes así. No eres consciente de lo que hiciste y de lo que sigues haciendo, dependiendo de si has subido o no, pero lo normal es que uno comprenda que las personas a veces actuamos de una manera en un momento determinado en el cual pues no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, más que te perdono es te comprendo, ¿no? Pero bueno, nosotros utilizamos el perdón, ¿no? El perdón. Entonces, uno tiene que
comprender que las personas, como acabo de decir, a veces actuamos de una manera en un momento determinado, no siendo conscientes de lo que hacemos, ¿eh? Tanto en un momento determinado como a lo mejor si la persona tiene niveles bajos, pues no da más de sí. Entonces uno comprende. Es que tener una cosa en cuenta, las personas con niveles bajos de espiritualidad y de conciencia son niños pequeños, son almas muy, muy jóvenes. En realidad son como niños pequeños. Por eso hay gente muy mayor que las ves actuar y dices, Dios mío, si es que son como niños. Claro, su alma es de niño. Y hay niños pequeños que los vemos y vemos que son viejos, porque son almas viejas. Eso se nota. Se nota, se nota. Que una persona sea mayor no significa que nos vaya a enseñar más, como muchos creen. No, hay que prestarles atención a las personas mayores, porque las personas mayores nos pueden enseñar mucho. Como enseñar no nos pueden enseñar. Nos pueden enseñar cosas que han aprendido, pero y cosas que han asimilado, que han trascendido. Puedes tener un nivel de conciencia y de espiritualidad de 2 o 3 y bueno, haber trascendido de 80 emociones 10. Entonces, si yo tengo un nivel espiritual, soy un niño con un nivel espiritual de, imaginaos, de 8 o 9, ¿qué emociones me vas a enseñar? A lo mejor yo ya las sé, yo ya las tengo ahí, dentro de mí, trascendidas. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que pasar por experiencias, aquellas emociones que ya hayamos trascendido, pues la experiencia la pasaremos tranquilamente. Las que nos queda aún por aprender, pues las pasaremos medianamente, y las que no, pues nos costará. Entonces, es muy importante el comprender que hay personas que actuaron en su momento pues de una manera acorde a su nivel espiritual y que en realidad son niños pequeños. Entonces me decían a mí mis guías, ¿ibas a odiar a un niño pequeño? Porque hay unos niños que no me los toquen, Entonces yo, como sabían ahí que me iban a pinchar, me dijeron, ¿y tú vas a odiar a un niño pequeño? No, si no son conscientes de lo que hacen. Pues eso mismo. Eso es lo que les pasa a estas personas. Son niños pequeños, en cuerpos adultos. Y esto repítetelo muchas veces si tienes que perdonar a alguien. ¿Qué es lo que yo hago? Si alguien me hizo en su momento algo, o me ha hecho en su momento, o me ha hecho ahora algo, pues pregunto por el nivel espiritual. ¿Qué nivel espiritual tiene X? Un 2. ¿Qué nivel de conciencia? Un 2. Pues claro, ahora entiendo por qué hace esas cosas, por qué me hizo esas cosas, por qué me ha hecho esas cosas. Si es que es un bebé, si es que no da más de sí. Lo que tengo que hacer es, pues, intentar que esas personas
Si siguen haciéndonos daño, dejarles las cosas claras y apartarte de ellas. Si es que siguen y siguen, ¿eh? Pero tienes que ponerte en tu sitio, ¿eh? Tienes que decir, no, hasta aquí, basta. Bien dicho, dejar las cosas bien claras y tú seguir por tu camino, ¿eh? Hay una cosa muy, muy importante que por la educación que hemos recibido, pues hacemos mal. Y yo me incluyo, ¿eh? Hasta que lo vi, pues erraba. Y es que nos han enseñado que tenemos que tragarnos todo lo que nuestros padres o nuestros hermanos nos hacen, ¿eh? Es que son mis padres, es que son mis hermanos. Y bueno, hay que mantener a la familia unida, sea como sea, a costa de mi felicidad. Y tengo que tragar cosas que, bueno, me hacen mucho daño, no me dejan ser feliz, pero es que es la familia. Disculpa, para nada. Los roles, ya sabéis lo que son. A lo mejor están ahí esos padres y esos hermanos para que tú aprendas a decir hasta aquí, basta y te retires. Aquellas personas que impidan que seas feliz, que te desarrolles como persona, fuera de tu vida. Sé que es complicado, ¿eh? Tampoco hay que hacerlo así a la ligera, porque primeramente tiene que mirarse uno a ver qué es lo que ha ocurrido ahí, qué es lo que me causa rechazo, qué es lo que me ha provocado dolor, sufrimiento, a ver qué tengo que aprender yo ahí. Pero cuando te has dado cuenta que ya no tienes que aprender otra cosa, sino que ponerte en tu sitio, ¿eh? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, si tenemos que perdonar a alguien, tendremos que comprender lo que os acabo de decir, que seguramente la persona pues te hizo algo o te ha hecho en estos momentos algo, pero es porque no es consciente, porque tiene un nivel muy bajito de conciencia, de espiritualidad, porque en realidad es un niño, ¿eh? Entonces, claro, ¿cómo le iba yo a guardar rencor? Lo que hago, ponerme en mi sitio y si me tengo que alejar, me alejo. Y ya está. Pero perdonándolo, comprendiéndolo, ¿eh? No sentir odio hacia esa persona, ¿eh? ¿Vale? No, vamos. Es que si no, se nos queda ahí dentro y nos hace daño y no progresamos, ¿eh? Hay que comprender, hay que perdonar, ¿vale? Habrá gente, consultantes, que te digan, ni muerto perdono yo a esa persona. Pues la terapia no va a funcionar. O perdonas o estás perdiendo aquí el dinero conmigo. Tú verás, no vas a continuar con tu normal proceso de desarrollo espiritual. Habrá ahí algo, que es eso, que te pare y que te vengan más y más experiencias del tipo que tuviste con esa persona para que aprendas a perdonar, para que comprendas, ¿eh? Y eso tienes que decírselo al consultante, que le quede claro, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues le preguntamos a nuestros guías. La persona
a la cual estoy haciendo la terapia de liberación kármica? ¿Tiene que perdonar a alguien? Sí. Vale. ¿A cuántas personas tiene que perdonar? Te señalan el 3. 3 personas. Vale. ¿Me podéis decir quiénes son? ¿Son los 3 familiares? No. ¿Hay algún familiar entre esos 3? Sí. ¿Cuántos? 1. ¿Hay algún amigo entre esos 3? Sí. 2. Entonces un familiar y 2 amigos. Vale. Se lo dices al consultante. Uy, pues. Es verdad. Uy, pues. No sé yo. Pues piénsatelo. Piénsatelo, llévatelo a tu casa, esto que te acabo de decir, y dale vueltas. A ver. Al final lo encuentran, ¿eh? Al final lo encuentran. Entonces tienen que hacer ese ejercicio de comprensión. Tenéis que explicárselo así al consultante, tal cual os lo acabo de decir yo. Claro, vendrán consultantes y os dirán, pero ¿cómo voy a perdonar yo que mi padre me haya violado? Que hayan matado a mi hijo. ¿Cómo voy a perdonar al asesino? Las cosas nos pasan por casualidad. Las cosas siempre pasan por algo. Igual ha pasado eso por karma. Igual para que te des cuenta de ciertas emociones. Igual para que aprendas a decir basta, a ponerte en tu sitio y tantas otras cosas. No hay mala suerte. Qué mala suerte que he tenido en la vida. No, 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 no. Toda experiencia que nos llega, yo sé que esto cuesta mucho de entender, es una bendición. Todo es una bendición. Bendita cada una de las experiencias que nos llegan. Lo que pasa es que esto te das cuenta cuando comprendes. Mientras tanto, no. Lo ves todo negro. No ves más allá. Te parece todo una desgracia. ¿Eh? Pues la persona tiene que ponerse manos a la obra y perdonar, pero comprendiendo todo esto que os estoy diciendo. Decírselo todo así. ¿Eh? Es que, como os he dicho, es que cómo voy a perdonar a mi padre si me violó. Hermanos, ¿puedo preguntaros por qué tuvo esa experiencia? X. Sí. ¿Me lo podéis explicar? Y empiezan ellos a señalarte letras porque así ella aprendió a no dejarse tal o cual. Os dirán cosas vuestros guías. Podéis profundizar para que la persona pues comprenda por qué. Más o menos. Igual no lo comprende, pero igual sí. ¿Eh? Como poder, podéis preguntarles lo que queráis. ¿Eh? Tener un poquito de imaginación, de pensar un poquito. ¿Eh? Ay, que no se me ocurre nada. Párate un poco. Y piensa un poco. ¿Eh? Luego también tenemos que preguntar si hay personas que no le hayan perdonado al consultante. ¿Eh? Porque puede haber personas que eso le guarden rencor, no le hayan perdonado, ¿eh? Por cosas que el consultante les ha hecho o creen que les han hecho. Eso tenerlo claro. Puede que el consultante le haya hecho de verdad algo, pero puede ser que el consultante no le haya hecho y la persona crea que le haya hecho. Es una cosa muy diferente. ¿Eh? Entonces, claro,
al consultante hay alguien que no le haya perdonado. Sí. ¿Cuántas personas? 5. Y el consultante, ¿cómo que 5? Madre mía, sí, hay tanta gente. Aquí nos dicen que sí. De esos 5, ¿hay algún familiar? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Hay amigos? Sí. ¿Cuántos? 1. ¿Hay conocidos? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Podemos saber los nombres, hermanos? ¿Podemos saber los nombres? Sí. ¿Cuáles? No. Pues no los podemos saber. No. Pues no lo podemos saber. No lo creen importante. Entonces, vamos a ver. Me has dicho esas 5 personas. Esto es el consultante. Pues cierto. De esas 5 a 4 recuerdo que sí que les he hecho algo. Tuvimos en su momento una discusión, o yo le hice esto o lo otro. Pues lo que tiene que hacer el consultante es ir a hablar con la persona y pedirle perdón, darle explicaciones de por qué actuó así. Y ya que le perdone o no la otra persona, el afectado, pues ya depende de la otra persona. Se lo tiene que trabajar la otra persona. El consultante ya ha hecho lo que tenía que hacer, que era pedir perdón, pero de corazón, no pedirlo porque si no, no voy a progresar espiritualmente. Tiene que ser consciente de que eso, el consultante, de que eso no le va a dejar seguir con su normal proceso de desarrollo espiritual. ¿Vale? Ostras, ¿y si a quien le tengo que pedir perdón está muerto o está muy lejos y es imposible de comunicarme con esa persona? Bueno, pues coges y cuando llegas a tu casa, agarras una almohada y te imaginas que es esa persona. Y de corazón le pides perdón, le explicas por qué actuaste así. Y con ello tiras todo eso y te quedas libre de eso. ¿Vale? Pero tienen que perdonarte y tienes que pedir perdón. Y así te liberas. ¿Vale? Este punto hay que dejárselo claro, vuelvo a repetiros, a la persona, al consultante, que es muy importante que lo realice. ¿Y si no se acuerda o no coinciden con las personas que tiene en mente? Bueno, pues ya le vendrá. No preocuparos, que le vendrá. Le vendrá. Bien. Otra cosa que hemos hecho. Esto vamos paso por paso. Y vamos con el paso de las emociones no resueltas. El consultante, hermanos, tiene emociones no resueltas de esta vida. No. Ya hemos saltado el paso. Eso es muy difícil que ocurra. Puede ocurrir, son personas ya muy avanzadas o directamente no reales, no tienen ninguna emoción que trabajar. ¿Tiene el consultante alguna emoción no resuelta de esta vida? Sí. ¿Cuántas emociones no resueltas tiene de esta vida? 5.
Vale. ¿Eh? Y entonces ahí tenéis que coger la tabla de emociones no resueltas, que es la que aparece en el libro, y si no la tenéis, me la pedís y os la mando por correo. ¿Vale? Esto es como hundir la flota, el juego de hundir la flota. Aparecen 6 filas, de arriba abajo, y 2 columnas, A y B. Y en cada apartado, pues aparecen 5 emociones diferentes. Entonces, para saber qué emociones tiene sin resolver el consultante, pues tendremos que preguntarle a nuestros guías para llegar a esa emoción. La primera emoción sin resolver de esta vida está en la columna A, no. Está en la columna B, sí, columna B. Está en la fila 1, no. La fila 2, no. La fila 3, así hasta la 6. Imaginaos que os da la fila 4. Fila 4, y nos han dicho antes, columna B. Entonces buscamos fila 4, columna B. Esta es la A, la B. Aparecen 5 emociones. Y les preguntamos. La primera emoción que aparece es depresión. ¿Es depresión? No. ¿Es frustración? No. ¿Es indecisión? Sí. ¿Ah? Pero sigo. ¿Es pánico? No. ¿He dado por sentado? No. Entonces, ¿es indecisión? Sí. Vale. Lo apuntas. La primera emoción no resuelta de esta vida, de las 5 que tiene, es indecisión. Y se lo dices al consultante. Es la emoción de indecisión. Pero claro, ahí no se puede quedar la cosa. Vamos a ver a qué edad quedó en ti esa emoción sin resolver. Podéis hacerlo de varias formas. Una, me podéis decir en números la edad y os señala, por ejemplo, el 1 y luego también el 8. A los 18, sí. Yo lo que hago es, imaginaos que la persona, el consultante, tiene 40 años. Esa emoción no resuelta de esa vida quedó en la persona entre los 0 y 5, 5 y 10, no. 10 y 15, no. 15 y 20, no. 20 y 25, sí. Entonces le dices a la persona, esa emoción de indecisión quedó en ti entre los 20 y 25. ¿Tú te acuerdas de algo importante que ocurriese en tu vida entre los 20 y 25 que creó en ti una indecisión muy grande? Entonces la persona tiene que pararse y pensar. Profundizar. Uy, pues sí, a los 22 recuerdo que tuve que elegir entre 2 carreras y estuve muy indeciso durante meses. La verdad es que lo pasé muy mal. Y al final elegí una, pero aún así, pues esa emoción quedó ahí, no resuelta. Y esa emoción se queda sobre todo en alguna parte de tu cuerpo.
en algún órgano. Y dependiendo del nivel de intensidad de esa emoción, pues va afectando a ese órgano y al final, si no se resuelve, si no se comprende, ese órgano enferma. Esa parte del cuerpo duele. Ahí podemos averiguar en qué parte del cuerpo quedó alojada esa emoción. ¿Qué es lo que yo hago? Dividir el cuerpo. Por ejemplo, de cintura para arriba y de cintura para abajo. La emoción, hay que saber un poquito de anatomía, Si no, pues directamente le preguntáis a vuestros guías en qué órgano o en qué parte del cuerpo se quedó esa emoción, y que os digan ellos. Y os dicen, por ejemplo, el corazón. Vale, se lo decís a la persona. Uy, pues es que yo padezco del corazón. Pues tengo taquicardias. Si no, yo les pregunto, si es un poquito de anatomía. ¿Es de cintura para arriba? Sí. Vale. Y divido por la mitad. ¿Está en la parte izquierda? No. ¿Está en la parte derecha? Sí. Pues ¿qué órganos hay en la parte derecha? ¿Es el hígado? Sí. Y a vosotros preguntáis todos los órganos que estén en esa parte. Y vais descartando. ¿Es el pulmón derecho? No. ¿Es parte del intestino? No. ¿Es el corazón? No, porque está en el izquierdo. ¿Vale? Eso para, si queréis localizar dónde está alojada esa emoción. Y así vais preguntando todas las emociones que queden. ¿Vale? Creo que no es muy complejo. Una vez que sabemos más o menos a qué edad y el lugar en donde está alojada esa emoción, entonces tenemos que preguntarle a nuestros guías. ¿Podemos eliminar o minimizar esa emoción de indecisión? Si os dicen que sí, entonces les pedís a vuestros guías, cuando hayamos eliminado o bajado la intensidad de la emoción de indecisión que tiene X, me señaláis el dibujo del ángel o me dais un sí o hacéis círculos con el péndulo en dirección de las agujas del reloj, como vosotros queráis. Entonces ellos, cuando hayan eliminado o bajado el nivel de intensidad de esa emoción de indecisión, hará lo que vosotros les hayáis pedido. Habrá emociones que os digan que no. Lo normal es que sí. Pero si os dicen que no, entonces la persona tendrá que trabajarse esa emoción más todavía que el resto. ¿Vale? Y así con todas las emociones que quedan de esta vida. ¿Vale? Entonces ya pasamos a las emociones de otras vidas. ¿La consultante tiene emociones no resueltas de otras vidas? Sí. Vale. ¿Cuántas emociones? 4. Vale. Y hacéis lo mismo que con las de esta vida. Está la primera emoción no resuelta de otras vidas. Está en la columna A. Sí. Está en la columna B. No. Está en la fila 1. No. Está en la fila 2. Sí. Está en la fila 3. No. Está en la fila 4. No. Está en la fila 5. No. Está en la fila 6. No. Vale. Y así secáis
pues esas emociones. Y también les pedís que las eliminen o bajen la intensidad. Probablemente se repitan emociones de otras vidas con las de esta vida. Vienen de otras vidas emociones, las mismas, para que, a ver si en esta las comprendemos, las trascendemos. Eso también es muy curioso, ¿vale? Luego también debemos preguntar, ¿el consultante tiene emociones no resueltas generacionales? Generacionales son que vengan de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos y de los tatarabuelos. A veces hay emociones que nos vienen de ancestros. Entonces tenemos que liberar esas emociones para que no sigan pasando, si es que tenemos hijos, a nuestros hijos. Y para que nosotros también podamos quitárnoslas de encima y podamos seguir evolucionando. ¿Cuántas emociones no resueltas generacionales tiene la consultante? 2. ¿De quién viene la primera emoción? ¿De su mamá? No. ¿De su papá? No. ¿De su abuela materna? No. ¿De su abuelo materno? No. ¿De su abuela paterna? No. ¿De su abuelo paterno? No. ¿De su bisabuela materna? Sí. Vale, pues viene de tu bisabuela materna. Uy, pues yo no sé, no conocía a mi bisabuela materna. No pasa nada, si aquí lo importante es eliminar la emoción. O sí, la conocí, es verdad. Tenía seguro que tenía esa emoción porque, por lo que recuerdo, por lo que me contaron, pasó por esto, esto y aquello. Y así podemos eliminar o podemos bajar la intensidad de esa emoción. Casi seguro, casi segurísimo que os dirán que sí que se puede eliminar. Elimináis todas, ¿vale? La otra pregunta es si tiene emociones no resueltas gestacionales. Son emociones de la madre, que se las pasa al feto. Entonces ahí, igual. Ahí sí que me he dado cuenta que cuantas más emociones tengas gestacionales, pues más difícil se te hace la vida. Eso sí que me he dado cuenta. Normalmente son personas, normalmente hay de todo, pero personas con niveles bajos de espiritualidad y de conciencia. Se lo ponen más difícil, sobre todo a las personas con esos niveles. Ya luego, pues a medida que tienen menos emociones por aprender, pues la vida es más liviana. Se supone que ahí debería acabar la terapia de liberación kármica. Sin embargo, luego mis guías me dijeron que era importante preguntar si la persona tenía experiencias no resueltas de esta vida o de otras. Las experiencias, pues, son más complejas. Llevan no solo una emoción, sino a lo mejor varias, y imágenes, etc. Entonces, si os dicen que sí que tiene experiencias no resueltas, ¿cuántas? 2. Ahí directamente les
las elimináis. Ahí sí que la opción de eliminarlas se puede eliminar. ¿Vale? ¿Podemos eliminar esas dos experiencias no resueltas? Sí. Cuando hayáis eliminado esas dos experiencias no resueltas, señalarme el dibujo del ángel o lo que sea. Y luego mis guías también me dijeron que podemos preguntar o que debemos preguntar si tiene traumas no resueltos. Los traumas son más incluso que las experiencias, más fuertes, algo más impactante para la persona, más traumático, como dice la palabra. La consultante tiene traumas no resueltos. Sí. ¿Cuántos? 2. Y aquí sí que es importante profundizar. ¿Podéis contarme esos traumas? Sí. ¿Qué ocurrió? Y ya que os digan ellos. A ver cómo reacciona la persona. Es importante que vea el trauma a esa persona, que le cause impacto, que se haga consciente. Y todo esto hay que hacerlo con un poquito de psicología, hay que hacerle ver a la persona cosas. Lo que os he dicho antes, que las experiencias no son por casualidad, que nos llegan para que aprendamos algo, que no tenemos por qué guardarle rencor a aquellas personas que nos hicieron daño, porque seguramente sean bebés álmicos, todo eso hay que hacerles entender. Os digo ya que para que se os dé bien hacer la terapia de liberación kármica, tenéis que hacer muchas. Esto no es hacer 2 o 3. Yo tuve que hacer mínimo 100 para tener cierta soltura. Le hacéis a familiares, amigos, conocidos. No es necesario decírselo al principio, porque estáis practicando. Pero si lo saben, mejor para tú luego ir comprobando si aciertas o no, si lo que te dicen tus guías es o no, si lo estás haciendo bien o no. Pero tenéis que practicar mucho, 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 mucho. Tenéis que tener psicología para poder ayudar a para poder ayudar a la gente. Tener paciencia. Practicar mucho. Practicar mucho. Si veis que con lo que os he explicado no es suficiente, si tenéis los libros, repasar, 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 repasar. Si no me lo decís, y hago otro vídeo. Vosotros dudas que tengáis, preguntarme. Que tengo que repetir este o cualquier vídeo, lo repito. Que tengo que explicaros de nuevo cualquier cosa, os la explico. No hay ningún problema. Para eso estoy aquí. Si lo que quiero es que aprendáis. No, ala, ahí te dejo el curso y hasta luego, Lucas. No. Y bueno, ya para acabar la terapia, entonces les pregunto a mis guías, ¿vosotros consideráis oportuno que le equilibremos los puntos energéticos a la consultante? Sí, pues le equilibráis los puntos energéticos. ¿Vosotros consideráis oportuno que limpiemos el aura? Sí, pues le limpiáis el aura. ¿Vosotros creéis que hace falta que le haga algo más? No, vale. Sí, ¿qué cosa más? Y ya que os diga. Pero en un principio con la terapia de liberación kármica es más que suficiente. ¿Vale? Pero que pueden decir, si vosotros sabéis de otras técnicas, que os digan, pues mira, hazle flores de Bach. Dale un masaje. Recomiéndale que tome vitaminas, minerales, que salga a caminar, que se apunte a un curso de
de lo que sea, pero para que no esté todo el día ahí dándole a la mente. ¿Eh? Os pueden decir vuestros guías esas cosas, ¿eh? Y ya está. Lo dicho, ¿vale? Venga. Un saludo.